Entonces el sentimiento de culpa en ninguna manera es positivo. Si tú te sientes de una u otra manera culpable o buscamos cómo culpar a otro porque sé que fui culpable y nos señalamos constantemente y culpamos a la vida, culpamos a la suerte, culpamos nuestro pie izquierdo, culpamos nuestra madre, culpamos la fecha de nacimiento, etcétera, porque es que esto es en últimas cuando uno tiene sentimiento de culpa uno inventa culpables. Entonces cuando nosotros estamos en esas y nos hemos sentido culpables verdaderamente de una manera muy enfermiza, de una manera que no trae nada beneficioso, eso automáticamente nos paraliza, porque eso, como está acompañado de muchas emociones, pues lo paraliza a uno. Y casi todos los que tienen sentimiento de culpa se les dificulta socializar, se les dificulta estar activos. ¿Por qué? Porque todo lo que creen que van a hacer va a estar mal, ¿no? Entonces son emociones paralizantes, tan paralizantes que uno se cree constantemente culpable y no actuamos de ninguna forma para solucionar inconvenientes, solucionar cosas que hay que darles un resultado, o hay que darle más bien una acción para un resultado. Entonces cuando uno está en esas, uno solo piensa y piensa, y como se siente señalado a toda hora, y todo lo que sucede me culpo, y todo lo que deberíamos hacer o no debemos de hacer está ahí en nuestra cabeza, si lo hago mal, si lo hago bien. Entonces imagínate cómo sería ese caos existencial en esa persona. ¿Cómo es? El sentimiento de culpa es súper destructivo, y mientras nosotros más pensamos y más pensamos, pues más culpables nos sentimos, y continuamos sin hacer nada, solo quietud limitante. Nos da miedo una acción fuerte para no sentirnos culpables. Entonces, este sentimiento es nefasto, es súper negativo, porque perdemos nuestro ser y nuestra esencia, y nos desubicamos en el tiempo, porque ya vivimos en el pasado o vivimos en el presente, y en el pasado, en el futuro y el presente se nos olvida, y no estamos viviendo, no estaríamos viviendo de ninguna manera. Estaríamos solamente en un pasado culpándonos, o en un futuro esperando para no culparnos, pero no tomamos acciones y no sabemos ni qué hacer, ni qué pensar, ni cómo ser productivos. Entonces tenemos que volver al presente, centrarnos en este presente, ¿cierto? Entender que el pasado ya no existe, que el futuro es incierto, pero que sí tenemos que tener proyecciones sin esperar el resultado que nosotros tenemos, sino el resultado que salga lo mejor dentro de lo que nosotros tengamos en acción, en sentimiento y en pensamiento, y que venga lo que tenga que venir, porque es que el sentimiento de culpa es tan limitante que nosotros queremos es que todo se dé como yo quiero, y como soy tan perfeccionista, entonces creemos que tiene que ser como yo quiero que sean las cosas, porque eso supuestamente me hace sentir bien, ¿cierto? Me hace sentir bien. Ya sabemos de dónde viene la culpa en algunos momentos. Uno de los orígenes del sentimiento de culpa es cuando uno como papá se equivoca con los hijos, les dices frases fuertes, destructivas. Yo viví eso, pero no porque lo hicieron conmigo, sino yo lo hice con un hijo, y en esa época era más ignorante, era también perfeccionista, creía que las cosas se hacían como yo debería de hacerlas, y eso no trae ningún resultado positivo. Si yo me culpara,
no estaría ahorita transmitiéndoles un mensaje muy de productividad humana cuántica, donde estaría yo más bien no corrigiendo sino destruyendo, ¿cierto? Entonces al yo ser verdugo de una u otra manera, de inyectarle a alguien un sentimiento de culpa fuerte, pues uno se vuelve un educador, un formador, un guía, porque sabe en la experiencia cómo uno hace daño a diario sin darse cuenta, pero uno no saca nada culpándose. Más bien uno debe tomar riendas al asunto, escucharnos, convertirnos en mensaje vivo o en mensajero, como dicen por ahí, en educadores e influir sobre los demás a largo plazo, claro está, para que mejoren su vida, porque uno sabe de antemano qué tanto daño ha hecho. Hay muchos que le dicen a los hijos, a los profesores, a los alumnos, el tal maestro a los discípulos, dicen a uno, lo mandan a hacer a uno algo y dicen: si no lo haces bien es porque tú no puedes, tú no quieres hacer las cosas bien, y por tu culpa es que siempre aquí estamos mal en esta empresa, por tu culpa, hijo, es que esta familia se fue para abajo. Y eso es mentiras. Ahí es cuando uno, en esa escala de valores que está calificando uno el bien y el mal, la calidad, la no calidad, la perfección, la no perfección, la no perfección, que hacemos las cosas mal o que las hacemos bien, que tú eres bueno o que eres malo, que eres feo o bonito. Esa bipolaridad, que es una escala de valores que rigen la vida de los adultos y que contaminamos a los niños por ser nosotros parte de ese canon malcriado y malinterpretado, pues se convierte en un reflejo en mi comportamiento, y ese reflejo va hacia los demás, hacia los hijos, y en últimas yo me creo el ideal, creando un ideal que no es el ideal. Es decir, estoy creando a alguien más culpable que yo, porque como yo estoy mal formado, ¿cierto? Cojo esas ideas de malformación, las tomo como si fuera lo último en guaracha, lo último en formación, las transmito, y como nunca las evalué y como me culpo porque me hicieron culpar, pues culpo a los demás, y ahí hay una escala de valores. Tú haces las cosas bien, o no, yo hago las cosas bien, tú mal, y busca uno culpables también para joderlo como fui jodido, y empezamos a crear un malestar. Ya el malestar mío me lo comí, lo adapté, sentimiento de culpa, y me hice daño. Ahora yo quiero dañar a los demás, porque como me siento culpable, ahora tenemos que culpar a otros, igual que como me malformaron, ¿no? Entonces uno sí tiene que ver que el sentimiento de culpa es un problema, es una problemática, es una pregunta para resolver. Entonces uno dice: ¿pero qué hacemos con ella? Pues identificarla, hay que reconocer que uno está mal y empezar a reflexionar y a corregir para no volver a cometer los mismos errores, para cambiar la conducta, para coger una conducta más adecuada, cada vez más adecuada, que no traiga tanto mal ni para mí ni para los demás. Entonces, ya hablando de nuestra conducta, eso nos hace, eso nos reconstruye, eso muchas veces me hace ver más objetivamente el mundo, me ayuda a regularlo con una buena capacidad de entendimiento, donde la situación la voy a empezar a corregir y las emociones automáticamente se nivelan y se cambian.
y cuando las emociones se nivelan o se cambian, pues el error se va, como el sentimiento de culpa. Que el sentimiento de culpa podríamos decir que es el resultado de un chip, no, el resultado de una mala formación, mal entendimiento, mala interpretación de algo cultural, algo social o algo religioso que yo entendí inocentemente y otros me reforzaron para yo entenderlo así y me volví un autodestructivo y automáticamente pues destruyo lo que toca. Entonces sí es bueno que nosotros nos evaluemos, nos demos cuenta que no estamos solos, que hay personas que conviven con nosotros y que no pueden ellos chuparse mi contaminación, ¿cierto? Por eso es que tampoco tengo que autorreprocharme o autoacusarme o autoseñalarme, porque eso afecta a los demás. Entonces tenemos que reconocer que mi conducta está equivocada y tengo que cambiarla. Tenemos que aceptar todo lo que provoca mi sentimiento de culpa hacia los demás, porque eso es una proyección, estoy haciendo daño. Al aceptarlo uno empieza a cambiar posiblemente, analizar por qué estoy actuando así, corregir lo máximo mis pensamientos, mis emociones, mis ideas, si hay que pedir perdón, si hay que pedir disculpas, hacerlo, pero cambiando. No es decirlo de boca, sino es cambiando. Es la mejor disculpa que podemos hacer. Y volverme responsable en este crecimiento, el PISI, como es proceso integral para el crecimiento individual. Cuando yo crezco individualmente, automáticamente estoy adquiriendo una madurez psicológica, una madurez emocional, una madurez afectiva, una madurez espiritual, en fin, una madurez, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos así, pues eso nos ayuda mucho para entender que los años no pasan en vano. Eso es madurez. No pasan en vano. Entonces ya sabemos que la culpabilidad viene de muchas veces de la infancia, viene de unas estructuras mal fundamentadas sociales, de unas normas que frustran. O sea, la norma sí tiene que existir, pero siempre tiene que estar como en un equilibrio. Esta culpabilidad viene también de todo el público que está al lado mío, de la familia, etcétera, pero yo soy el que en últimas la adquiero. O sea, hay mucha influencia, mucha información volando que me puede hacer crear y creer en un sentimiento de culpa destructivo. Entonces, los sentimientos de culpa en últimas vienen ¿de dónde? Del orden social. Porque si nosotros naciéramos en la selva donde no existen estas normas, nosotros seríamos otros. Y aún uno va y estudia grupos culturales y todos tienen diferente comportamiento, y de pronto el sentimiento de culpa esté arraigado solo en algunas culturas de este mundo, porque están desde niños fomentando el sentimiento de culpa. O en otros casos es porque hemos recibido humillaciones y de ahí es que nosotros nos sentimos culpables por tanta humillación. Sí es seguro que desde que somos niños, desde que somos infantes, el sentimiento de culpa empieza a crecer como una semillita muy pequeña que al último se convierte en un árbol muy grande con unas raíces muy fuertes, y sacarla no es imposible, pero hay que hacer un tratamiento terapéutico con cualquiera de las técnicas, miles de técnicas que existen. Entonces, cuando nosotros tenemos el sentimiento de culpa, que es adquirido por varios factores familiares, personales, culturales, sociales, infinidad de caminos para uno adquirirlo, pues debemos de entender
que debemos purificarnos, fomentar la mejora continua de esa autoayuda. Obligatorio. Por más que yo lea libros o vaya a tratamientos terapéuticos o me digan que debo estar en tratamiento terapéutico o que debo cambiar, yo soy el que tomo la decisión, no los demás. Soy yo el que tengo el poder de Grayskull de no hacerme daño, no autoagredirme y quizá llegar a ser menos agresivo conmigo mismo. Me voy a insultar, ya no me voy a insultar, porque es que el sentimiento de culpa es un insulto, automáticamente uno siempre se señala. Ya no destruye. Ya el sentimiento de culpa es destructivo. Entonces, si nosotros salimos de lo no destructivo y lo constructivo, pues automáticamente el sentimiento de culpa se pierde y el ser biológico como tal se repara. Eso es para llegar a la felicidad, ¿no? O sea que en últimas, quien toma conciencia se beneficia. Quien reconoce que tiene un sentimiento de culpa fuerte y que se está haciendo daño es quien logra pues salir a flote de un entender que se hacía daño. Y el sentimiento de culpa solo lo superan las personas que adquieren conocimiento, nuevo conocimiento, que adquieren ese conocimiento, es conciencia renovada y es espiritual, ¿cierto? Por allá Anthony de Melo en algún momento dice que el secreto de la serenidad es cooperar incondicionalmente con lo inevitable. O sea, nosotros sí tenemos que, fue inevitable que tengamos un sentimiento de culpa, porque nuestra niñez fue súper desastrosa. Pues ahora tomémoslo con serenidad y salgamos de ahí, ¿cierto? Porque nosotros en toda nuestra vida vamos a estar experimentando todo tipo de emociones, todo tipo de culpabilidades, todo, pero entonces tenemos que convertir un aura que repele todo lo que hace daño, y si viene desde adentro, que por lo menos desde mi interior salga todo ese sentimiento de culpa y todo lo que no me deja construirme en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y que me quita el bienestar. Y no podemos llegar a estar culpándonos constantemente por algo destructivo que me quita la vida, que me quita las ganas de sentir esta belleza de experiencia. Y tenemos que empezar a cambiar todo: nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestro sentir, si queremos llegar a un alto grado de grandeza, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo podríamos aumentar el sentimiento de culpa? ¿Cómo deberíamos más bien de disminuir el sentimiento de culpa? Pues para disminuirlo es solo autorreconocernos, empezar un proceso de reflexión, que nosotros somos valiosos en la vida, que no somos nuestros verdugos, ni nadie es verdugo, sino que nosotros debemos de cuidar este templo, que debemos de cuidar todo, hacer limpieza constante, tenemos que alimentarnos emocionalmente, alimentarnos de conocimiento muy agradable para que los sentimientos empiecen a cambiar. Y el sentimiento de culpa, que es un sentimiento de culpa, se esfume. Entonces, tenemos que afrontar todo eso, tenemos que entender que nos estamos equivocando, no tenemos que reprocharnos en nada. ¿Qué podríamos nosotros aprender de un sentimiento de culpa que nos hizo daño en algún momento? ¿Qué tendríamos que aprender? Pues tendríamos que aprender que hay que sentir, si vamos a sentir esa sensación, sintámosla, pero esa sensación tenemos que llevarla a la reflexión. ¿Qué es lo que está provocando esa sensación? ¿Qué es lo que está haciendo para mal en mi organismo?
en mi ser, en los demás. Entonces hay que nosotros sí tener como un grado de conciencia donde nos damos la importancia de aprender de esta sensación, comprenderla, ¿cierto? Y enfocarnos en que eso que está ahí nos vulnera el bienestar, nos vulnera la vida y nos quita nuestro calificativo de ser, porque dejamos de ser, que no es esencia de nosotros. El sentimiento de culpa no es ninguna esencia. Eso es porque el pensamiento energía nos desvió y nos hizo sentir eso. Entonces ya ese conflicto interno, si nosotros lo superamos cambiando muchas cosas de nuestra vida, muchas creencias, muchas emociones, y reconocemos que eso no es de nosotros, pues automáticamente podemos tener una vida óptima, más plena, agradable y emocionalmente aceptable. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Pásenla muy bien.